Sí, buenos días a todos, bienvenidos. Por aquí ya empezamos a grabar. Bueno, quiero presentarles al nuevo presidente que tenemos como capítulo Colombia, el ingeniero Andrés Trujillo, quien va a hacer una introducción sobre la sociedad de manera rápida, no solo como capítulo Colombia, sino también como sociedad global. Y posteriormente a que Andrés nos cuente un poco al respecto de esto, pues procedo a contarles con más detalle esta iniciativa de transferencia de tecnología que tenemos el día de hoy, de donde surge, y también presentamos a nuestro conferencista del día de hoy. Entonces, Andrés, buenos días. Bueno, buenos días, Julián. Buenos días a todos y a todas. Es un placer para ASRAE Capítulo Colombia tenerlos el día de hoy en este desayuno técnico. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Felipe Trujillo. Soy el actual presidente del Capítulo Colombia de ASRAE. ASRAE es una asociación de profesionales que tiene más de 57.000 miembros a nivel del mundo y nuestro enfoque está en la sostenibilidad. Ahora todo el tema de descarbonización, disminución de la huella de carbono, disminución de las toneladas de CO2 en los proyectos. Y estas iniciativas de los desayunos técnicos y de todas estas capacitaciones y las aplicaciones de nuestros estándares técnicos van muy enfocados hacia eso, ¿cierto? Este año tenemos, o los queremos invitar a asociarse, a ser parte de ASRAE. No tienen necesariamente que ser ingenieros, en ASRAE tenemos también otras profesiones, médicos, abogados, ¿sí? Arquitectos. Entonces, la invitación es a que sean parte de la transformación y la sostenibilidad del planeta, ¿sí? Eh, Sin más, pues le doy el paso nuevamente a Julián para que nos continuemos con el desayuno. Ok. Bueno, Andrés, muchas gracias. Y como lo decías en la sociedad tenemos como muchas líneas de trabajo en las cuales se busca ese equilibrio, y no solo desde la sostenibilidad, sino también desde la vida, pues buscar como poner al servicio de nuestro entorno, a través de lo que nos gusta, que es la ingeniería, pues conocimientos, iniciativas y demás, como lo son esta que tenemos en este momento, que es transferencia de tecnología, la cual surge como iniciativa en Colombia ya hace unos años atrás, hace unos años que venimos haciendo este tema de Desayuna con ASRA, donde ponemos temas técnicos basados en estándares nuestros, también experiencia de especialistas como el que vamos a tener el día de hoy, con el fin de subsanar y con el fin de poner en el gremio, no solo colombiano, sino latinoamericano, información que sea de valor en vista de lo que vemos nosotros que se presentan en los proyectos en el día a día, ¿cierto? Y sabemos que en este tema de circuitos hidrónicos que empezamos a manejar ya unos meses atrás, y que ahora vamos ya a empezar a hablar de temas de bombeo, sistemas de control que nos permitan generar una optimización de energía, o unos sistemas que sean eficientes desde el punto de vista operacional también, nos permite mostrar esto pues como al entorno, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esta iniciativa surge como iniciativa de capítulo de unos años atrás, y bueno, el día de hoy estamos acá para continuar con eso. No es la única iniciativa que tenemos como capítulo, también hay temas en Student Branch, temas de gobierno, los cuales también estamos trabajando en paralelo con otros líderes de la organización. Y bueno, los invitamos a que se unan, como decía Andrés, están las puertas abiertas para que se unan a nuestro capítulo y puedan de una manera voluntaria, como lo hacemos nosotros, pues aportar a la sociedad para lograr una sociedad mucho mejor. Entonces, hasta ahora pienso que ya hemos hecho una introducción frente a lo que es ASRA y para qué estamos acá. Y bueno, el día de hoy nos reúne ya este tema técnico que creo que es de alto interés para todos. Les cuento que la convocatoria que se ha hecho ha sido muy bien recibida por el gremio. Hemos tenido muchos inscritos. Ahora podemos ver que tenemos 64 personas conectadas. Esperemos que se conecten ahorita en un momento un poco más de participantes. Y bueno, vamos a hablar de sistemas de control o automatización en sistemas de agua helada, ¿cierto? Y lo vamos a hacer a través de un especialista que tenemos el día de hoy. No sé si me ayudan pasando a la siguiente diapositiva. Vamos a estar con el ingeniero Jonathan Acosta.
Él es ingeniero mecánico con experiencia en sistemas de bombeo hidráulico por más de 10 años y 4 años desarrollando aplicaciones de bombeo y controles de sistema para aire acondicionado y ventilación en la región andina. Su pasión es aplicar la tecnología al servicio, aplicar toda esa tecnología que conoce él y toda esa experiencia que tiene al respecto para optimizar temas de energía y asimismo lograr sistemas eficientes, no solo desde lo energético, sino también desde lo operacional en la parte de aire acondicionado y ventilación. Entonces, le doy la bienvenida a Jonathan. Buenos días, ya estás por acá conectado. Sí, buenos días Julián, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, muy buenos días para todos. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy en este desayuno técnico, en donde, bueno, el objetivo principal es poder compartir conocimiento, poder estar aquí conectados en esta gran red de ingenieros, técnicos y personal que se mueve en torno al aire acondicionado. Uniéndome un poco a las palabras de Andrés, el presidente del capítulo de ASRAE de Colombia, dentro de nuestro gremio tenemos una gran responsabilidad para los próximos 50 años. Recordemos que el planeta viene creciendo de una forma desmesurada y por ahí mismo nuestro consumo energético también va creciendo. Uno de los fenómenos con los que más nos vamos a encontrar en las próximas décadas tiene que ver con todo lo que es la urbanización, y dentro de la urbanización, pues con el cambio climático que venimos teniendo, el aumento de la temperatura y demás, pues vamos a tener un rol protagónico en todo lo que es el buen uso de los recursos. Por eso hicimos parte de este contenido para el día de hoy, en donde vamos a poder buscar desnudar lo que tiene que ver con un control de sistema de agua helada. Para poder ir adentrándonos en el tema, este es el contenido que nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a hablar inicialmente acerca de perfil de carga, perfil de consumo. Luego vamos a estar hablando un poco del modo de control. Dentro de los modos de control vamos a ver algo que son buenas prácticas de selección de equipos de bombeo. Un breve recorderis respecto a todo lo que tiene que ver con curvas de bombas y demás. Luego vamos a hablar algo de modos de control. Ya para el cierre vamos a hablar algo que es comisionamiento y puesta en marcha de un proyecto. Y luego vamos a hablar ya lo que tiene que ver con funciones de optimización de energía, que es donde deberíamos concentrar mucho nuestras soluciones de bombeo en sistemas de agua helada. Por último, vamos a hablar de un control de multibombas, en donde vamos a poder ver más acerca de estas tecnologías. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a hablar como tal de lo que es el perfil de carga. Aquí nos pareció muy importante que ustedes puedan ver también normativamente dónde van a poder consultar este tipo de información. La invitación es a que podamos dar una revisión al Manual ASRAE 2017, capítulo 14, en donde vamos a poder ver más información respecto al diseño climático. Allí vamos a poder encontrar información respecto a lo que son los perfiles de consumo o perfiles de carga para enfriamiento de edificios, y allí vamos a poder también encontrar todos los estándares mínimos para viviendas no residenciales en la parte de edificios comerciales. Entrando a conocer un poco más de lo que es el perfil de consumo, bueno, aquí tenemos que contarles a ustedes que básicamente el perfil de consumo tiene que ver es con la forma en la que un edificio recibe carga térmica en toneladas horas de acuerdo a la hora, de acuerdo a la capacidad de personas, de acuerdo a la térmica como tal para la que está diseñado versus la que vive realmente. Estos perfiles de carga normalmente, si nosotros los trasladamos a un perfil de consumo de agua del edificio, hablemos de agua, en la capacidad de agua helada que necesitamos bombear para garantizar el confort térmico dentro del edificio, pues se transformaría en algo muy parecido a esto que estamos viendo en la parte inferior, en donde podríamos ver cómo varía el caudal a lo largo del día, de las 24 horas del día. Definitivamente este perfil de consumo tiene una correlación con el perfil de carga del edificio. Y de aquí pues se desprende todo un análisis que nos permite conocer
a nivel de bombeo, cómo funciona el sistema, ¿sí? Aquí es importante que ustedes sepan que este perfil de carga hidráulico, en donde traducimos la cantidad de caudal versus la cantidad de horas, pues nos permite hoy poder definir claramente cómo funciona un sistema de bombeo en un edificio. Y para los sistemas de demanda variable que diseñamos y que usamos actualmente, una de las particularidades que hemos logrado identificar desde la parte de trabajo, o sea, del trabajo en campo, es que los sistemas de bombeo que tenemos instalados en los edificios normalmente solo llegan a operar el 1% de su tiempo al 100% o muy cercano del 100% de su capacidad. Esto nos brinda una radiografía en donde es muy importante que tengamos una correcta selección y un correcto control respecto al uso de los sistemas de bombeo en estos sistemas de agua helada, ¿sí? Una vez dicho esto, para adentrarnos un poco más en el tema, vamos a hacer un recuerdo de conceptos, ¿sí? Respecto a lo que son las características de una curva, de una bomba y algunos de los conceptos básicos. De esta forma vamos a poder adentrarnos un poco más en el control, porque de aquí es de donde surge mucho de la parte de control que usamos normalmente en nuestros proyectos. Aquí también es importante que ustedes puedan saber que toda esta información a nivel normativo lo van a poder también consultar en el capítulo 13, en el numeral 2.3 del manual de la RAE como tal, en donde podemos hablar de todo lo que es bombeo o calefacción en sistemas hidrónicos. ¿Listo? Entonces, por favor, la invitación es a que veamos toda esta información que está disponible en la web de ASRAE, que podamos darle uso, o sea, la información está allí para que nosotros logremos tener proyectos mucho más exitosos. Entonces, básicamente en esta gráfica, ¿qué es lo que estamos viendo? En esta gráfica ya vamos a ver más a detalle lo que son los componentes de las curvas de las bombas, pero aquí vamos a ver básicamente qué es lo que nos está comentando la RAE respecto a las condiciones operacionales de una bomba. Y la RAE parte desde el punto que se llama el Best Efficient Point, ¿sí? El Best Efficient Point, o el mejor punto de eficiencia. Y el mejor punto de eficiencia normalmente está ubicado a la derecha de la curva, ¿sí? En el punto de mayor eficiencia de la curva de eficiencia. Sin embargo, aquí no estamos viendo la curva de eficiencia, pero en unas gráficas posteriores vamos a poder verlo. Entonces, lo que nos dice es que la mejor práctica que podríamos tener es entre un más 5% respecto al mejor punto de eficiencia o un menos 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si el punto operativo que estamos seleccionando de la bomba se encuentra en ese rango, vamos a lograr que la bomba opere de la mejor forma, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, cuando empecemos a ahondar en los otros conceptos como el NPCH, la eficiencia y demás, por qué ahí en ese rango es donde las bombas podrían llegar a funcionar mejor. Sin embargo, no quiere decir que sea el único parámetro. También podríamos ir hasta el más 10% o el menos 20% hacia la izquierda al mejor punto de eficiencia. Sin embargo, aquí empiezan a aparecer algunas anotaciones respecto a qué puede llegar a pasar si la bomba opera durante mucho tiempo en esos puntos de trabajo. Entonces, la primera advertencia que nos entrega aquí es que vamos a tener una baja vida en los rodamientos y en el sello mecánico, ¿sí? Esto es un punto súper importante porque tiene que ver con la parte operacional de nuestro proyecto, ¿sí? Si tienen dudas, los invito a que por favor vayamos colocando en el chat y posteriormente vamos a ir viendo una a una para ayudarles a solucionarla. ¿Listo? Entonces, si trabajamos entre el 5 y el 10% del Best Efficient Point, vamos a empezar a tener problemas de recorte de vida útil de rodamientos y sellos mecánicos. Lo mismo nos va a pasar si empezamos a trabajar entre el menos 10 y el menos 20%. Sin embargo, aquí se agregan dos desafíos adicionales. El primero es que vamos a tener una recirculación en succión y posiblemente también en el menos 10 tengamos una recirculación en la descarga. Recordemos que si hay algún tipo de recirculación dentro de las carcasas de las bombas o dentro de los circuitos hidráulicos, pues primero vamos a tener un desperdicio de energía. Segundo, pues esto va a hacer que se disminuya la eficiencia del sistema general.
Y tercero, esto también hace que se generen estos problemas por recalentamientos o problemas inclusive por cavitación, que en estos casos no se van a presentar tan fácilmente, no se van a poder identificar tan fácilmente, pero con el paso del tiempo vamos a obtener este tipo de problemas. Ya cuando pasamos la barrera del 20%, ¿sí? Del menos 20% hacia atrás, que sería cuando normalmente un bombero te dice que la bomba está trabajando muy a la izquierda de la curva, pues vamos a encontrar ya problemas como reducción de la vida útil del impulsor, esto dado por cavitación que se va a generar, y nuevamente por aquí, fuera del 30%, vamos a tener también pérdida de vida útil de los rodamientos y del sello mecánico. Ya por fuera del 30%, pues vamos a tener una alta temperatura por recirculación, porque estamos trabajando a muy bajos caudales, y también podríamos llegar a tener cavitación por bajo flujo. ¿Listo? Ya si nos vamos hacia la derecha de la curva, luego del 5% que acabamos de ver, y si estamos trabajando entre el 10 y el 15%, pues la bomba todavía va a poder trabajar de una forma correcta. Aquí ya tenemos que entrar a ver es el NPCH requerido. Ya vamos a ver esa curva. Y por fuera de esta zona, posiblemente podamos tener problemas de cavitación, también debidos por el NPCH. Pero bueno, pasando ya a poder conocer un poco más de los formatos tradicionales de curvas, pues aquí tengo 3 ejemplos en donde seguramente aquellos caballeros o damas que lleven un poco más de 20 o 30 años en el sector podrán recordar algunos catálogos de bombas de tapa dura en donde debíamos buscar manualmente entre decenas de curvas hasta encontrar una curva que cumpliera con las condiciones. Eso ha venido cambiando, evidentemente. Ahora tenemos muchos softwares disponibles para hacer selección de equipos de bombeos. Pero bueno, básicamente para que tengamos el conocimiento, en aquellos días se usaban estos 3 tipos de formatos de curvas. Teníamos el formato de la curva A, en donde definitivamente se utilizaba para bombas de una sola etapa, ¿sí? Y pues se sigue utilizando todavía en algunas marcas. Aquí lo que podíamos ver o identificar era que cada curva hacía referencia al diámetro del recorte del impulsor. Llámese diámetro de recorte de impulsor, el diámetro máximo del impulsor que usaba la bomba. Eso quiere decir que esta misma bomba con la misma carcasa de una sola etapa, girando a 4 polos, podía tener hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 recortes, desde 7 pulgadas hasta 9 pulgadas y media. Y evidentemente, pues cada recorte nos iba mostrando la potencia que podía llegar a usar. Es decir, en este caso, por ejemplo, una bomba de 8 pulgadas podía llegar a trabajar hasta una potencia de 7.5 horsepower. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si ustedes ven aquí en la siguiente curva, sería que la bomba con un recorte de diámetro hasta de 9 pulgadas podía llegar a trabajar hasta 10 HP, hasta unos 450 galones por minuto aproximadamente, por tener un ejemplo. Y ya para que quedara cubierta la bomba al recorte de diámetro máximo, que era de 9.5 pulgadas, pues tenían que usar un motor de 15 HP. Aquí podríamos identificar también otro tipo de curvas. Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos algo que se llaman las curvas ISO, que son estas curvas como de calor. No sé si las ven, se parecen mucho como a estos planos cartográficos donde aparecen las alturas de las superficies de la Tierra. Entonces, básicamente, cada una de estas curvas nos indicaba las zonas y la eficiencia a la que podía trabajar la bomba de acuerdo a la selección que se realizara. Y por último, veíamos por acá la curva de NPCH que se podía leer a la parte izquierda. Ya vamos a ver más a detalle esto. Esto solo es una breve intro. Luego teníamos el formato B, que era aplicado para bombas de turbina vertical multietapa. Entonces, turbina vertical multietapa, aquí nos iban dando las diferentes potencias también, las curvas de potencia, las curvas de NPSH, las curvas como tal de acuerdo a la cantidad de etapas. Entonces, aquí lo que dice es 1 etapa, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas, y de acuerdo a eso, pues íbamos logrando sumar la altura de acuerdo a cada etapa. Por último, teníamos ya las curvas típicas de bombas multietapa, en donde básicamente una de estas curvas representaba la cantidad de las etapas de la bomba, donde a medida que tuviese más etapas, pues íbamos a ir aumentando también la cabeza de la bomba, manteniendo siempre el caudal. Aquí ya aparecieron 2 curvas adicionales independientes. Entonces aquí ya veíamos una curva de potencia
y de eficiencia, ¿sí? Entonces aquí vemos la curva, esta que estamos viendo acá, valga la redundancia, y la recta como tal, que es la potencia consumida a lo largo de la curva de caudal y presión de la bomba. Pero bueno, esto ha cambiado un poco y ahora tenemos, como hablábamos hace un momento, curvas de software moderno que nos permiten tener a la mano pues todos los componentes de una bomba, ¿sí? En este caso estamos viendo una curva de una bomba multietapa que finalmente también termina viéndose como una sola curva. Ya no es necesario verlo como todas las curvas que veíamos anteriormente, sino una sola curva nos representa la bomba que estamos seleccionando para un punto operativo. ¿Listo? Entonces, aquí es bueno que sepamos que vamos a tener una curva como tal que representa el caudal y la altura, que sería esta curva azul. Luego vamos a tener lo que son las curvas de eficiencia, que es esta que estamos viendo de aquí de abajo hacia arriba, ¿sí? Luego vamos a ver que tenemos también la curva de potencia requerida y por último en la parte más baja tenemos la curva de NPSH requerido, ¿sí? Fíjense que las curvas de potencia y de NPSH están en un bloque separado, ¿sí? También algunos fabricantes se permiten graficar la curva del sistema, que es la única que vamos a ver en rojo en este caso. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos 5 curvas que nos permiten hacer una correcta selección de un equipo de bombeo, ¿sí? Y de aquí también parte, pues, cuáles son los puntos a resaltar para la selección. Entonces, estamos hablando de NPSH, potencia, caudal y presión. La curva del sistema va a depender netamente del sistema. Pero bueno, antes de profundizar en los elementos individuales de la curva vamos a ver un formato más en la siguiente diapositiva. Este formato como tal es el uso de las líneas ISO. Y esta es otra forma de expresar la misma información, pero a través de unas curvas denominadas ISO, de acuerdo a la normativa internacional. A la derecha vemos las curvas del formato estándar y a la izquierda vemos las curvas del formato ISO. ¿Sí? Estas curvas de formato ISO son las que nosotros estamos usando actualmente para seleccionar los equipos de bombeo, en donde vemos las mismas curvas que acabamos de ver anteriormente. ¿Listo? En las curvas de la bomba pues, se utilizan para también indicar en la derecha, qué pena, en las isobarras, que es muy parecido a lo que les comentaba a los mapas de calor, pues se usaban estas mismas curvas como sobre los mapas y demás para mostrar las zonas de mayor o menor presión atmosférica o las zonas de mayor altura y menor altura. En este caso se utilizan para indicar la eficiencia y la potencia, tal como les comentaba en nuestro anterior slide. ¿Sí? Básicamente estas que estamos viendo en magenta son las de las eficiencias y las que estamos viendo en café son las de potencia. Entonces, bueno, ambas son curvas que se usaban anteriormente y son, pues las curvas ISO son las que han tomado ahora un rango amplio de aplicación y en el mercado, pues básicamente son las que estamos buscando estandarizar para poder tenerlas. Sin embargo, se muestran estos dos para que estemos familiarizados con ambos porque de acuerdo al fabricante puede que nos entreguen o un formato ISO de curvas o un formato normal, digamos, de isobarras. Ahora, para poder entrar en más detalle de lo que son los elementos de una curva de performance hidráulico, en esta diapositiva vamos a hacer una primera aproximación a la información crítica que se encuentra en la curva de una bomba. Y en las siguientes diapositivas iremos profundizando el tema uno a uno. Entonces, en este caso, en el eje X vamos a ver todo lo que es el caudal de la bomba, que en este caso está en metros cúbicos, como nos indica acá las unidades de la gráfica, y va desde 0 hasta 2.200 metros cúbicos por hora. Y en el eje Y vemos la altura de la bomba, en este caso expresado en metros. Estas unidades pueden cambiar de acuerdo al mercado, al fabricante, a la necesidad del usuario. ¿Sí? Normalmente ahora los software también traen esa posibilidad de cambiar las unidades sin ningún problema. Ahora, también aquí es importante que veamos que está la curva de caudal y presión, que es esta azul, y nos la está mostrando para un recorte de impulsor de 497.8 milímetros. Volvemos a ver el tema de el diámetro del impulsor. Es costumbre indicar el punto especificado con un triángulo o con un punto como este,
como en este caso lo estamos viendo, ¿sí? Y la curva de eficiencia es esta que estamos viendo acá. Normalmente se lee en la parte izquierda, en la parte derecha, qué pena, tal como lo está mostrando ahí la zona verde. ¿Sí? Ahí está la escala como tal con la que vamos a poder leer la curva. En este caso, por ejemplo, la bomba, pues aquí en la parte inferior del formato ISO nos dice cuál es la eficiencia de la bomba. En este caso es una bomba de muy alta eficiencia, con un 89.5% de eficiencia. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la curva de potencia. Esta curva de potencia podemos ver a la izquierda su escala en kilowatts, ¿sí? Y esta pues nos indica como tal la potencia consumida por la bomba y nos ayuda a decidir sobre el tamaño necesario para el motor, ¿sí? Luego vemos la curva de NPCH, que es la última, la que tenemos al fondo, y esta también tiene su escala a mano derecha, en donde podemos ver pues su escala en metros. Esto también puede cambiar de acuerdo a cada fabricante. La potencia también la podemos ver expresada en horsepower. El NPCH lo podemos ver en metros, en pies, en milímetros de mercurio, bueno, en lo que deseemos, en PSI, etcétera, etcétera. Luego, bueno, ya como tal aquí habríamos visto algunos de nuevamente los componentes de una curva ISO. Pero bueno, a la arriba a la izquierda estamos viendo en este momento una flecha roja que indica como tal un cambio en el espesor del trazo. Si nos damos cuenta, al inicio de la curva se ve más delgado y luego empezamos a ver pues, que hay una curva un poco más oscura en la gráfica. Esta nos indica el punto mínimo de caudal continuo estable, que es básicamente lo mismo que estuvimos viendo en el inicio de estas diapositivas de acuerdo a las RAE, ¿sí? Algunos fabricantes lo representan con una línea roja o con una línea más oscura. Lo que está diciendo es que por ningún motivo deberíamos permitir que la bomba opere a la izquierda de ese punto, ¿sí? A menos de que sea por muy poco tiempo. Ahí estamos hablando de cortos instantes en donde vamos a tener bajos perfiles, ¿sí? Vamos a hablar más sobre ello adelante. Y bueno, ya casi terminamos, ténganme un poquito de paciencia. Vayamos hacia la derecha del caudal de la curva como tal, en donde termina pues la curva como tal de la bomba y volvemos a ver una flecha roja. Esta nos está indicando lo que se conoce como el caudal de run-out, ¿sí? Que es el que se produce cuando el sistema ya no ofrece más resistencia y pues la bomba no debería funcionar a la derecha de esta línea o del fin de esta curva porque puede sufrir graves daños, ¿sí? Entonces, de esto hablaremos más adelante, o si no alcanzamos en una segunda capacitación en donde podremos hablar acerca de las condiciones operativas que pueden generar daños o garantizar un correcto funcionamiento de un sistema hidráulico. Bueno, volvamos por un momento sobre el concepto de caudal mínimo continuo estable y el caudal de run-out, ¿sí? Entre estos dos puntos críticos podemos operar una bomba sin ningún inconveniente. Digamos que estamos en un punto como este, ¿sí? En donde estamos trabajando en el punto de mejor eficiencia, llamémoslo así. Este es nuestro VEP. Estamos viendo aquí con el triangulito. Este es un excelente punto de operación, ya que la bomba está cercana a ese 89%, pero ¿qué pasa si queremos utilizar una bomba a un caudal muy reducido? Digamos unos 200 metros cúbicos hora. En este caso, estamos sobre la curva de la bomba, pero por debajo del caudal mínimo continuo estable. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, básicamente podemos ver que la eficiencia en este nuevo punto de operación es el 25%, que es mucho menor que el que teníamos inicialmente en la selección del equipo a 1.700 metros cúbicos, que era de 89. También podemos ver que la curva de potencia para operar este punto se requieren apenas 200 kilowatts, ¿sí? ¿Qué implica consumir 200 kilowatts a una eficiencia del 25%? Bueno, si recordamos por allá esas ecuaciones rápidas de eficiencia, pues básicamente lo que hacemos es que si tenemos el 25% de 200 kilowatts, pues estamos apenas usando 50 kilowatts para bombear el fluido. Sin embargo, tenemos un motor de 200 kilowatts instalado para ese fin. Entonces, ¿en qué se terminan utilizando los otros 150 kilowatts? Pues recuerdan por allá cuando hablábamos de recirculación de agua, básicamente esos 150 se usan para calentar el agua.
Solo para que lo podamos comprender, estamos desperdiciando la energía, se está perdiendo, se está yendo en recalentamiento de agua por recirculaciones, ¿sí? Y evidentemente, pues este no es el mejor negocio ni el más eficiente. Pero bueno, llevemos las cosas al otro extremo. Básicamente, ¿qué pasaría si estábamos trabajando a cero caudal? ¿Sí? Básicamente la válvula la tenemos completamente cerrada, no entra ni sale líquido de la bomba. ¿Qué puede suceder? ¿Ustedes qué consideran que puede suceder? Bueno, pues vemos que la potencia de caudal reducida es de 190 kilowatts. ¿Sí? Y estos básicamente se van a disipar en forma de calor. Si no entra ni sale líquido, lo que sucederá es que el líquido que hay dentro de la bomba se va a vaporizar o se va a convertir en vapor. Y bueno, habremos convertido nuestra bomba en una caldera. ¿Sí? Entonces, estos son algunos datos que me parece muy importante que tengamos porque finalmente es lo que nos va a permitir ir mejorando o reforzando nuestro conocimiento a nivel hidráulico. Bueno, en esta diapositiva haremos foco en la información que nos brinda la curva de eficiencia como tal. ¿Listo? Entonces, recordemos que en láminas anteriores hablamos del punto mínimo de caudal continuo estable y hablamos también del punto de runout, que son las dos flechas que estamos viendo. Entre estos dos puntos críticos podemos operar la bomba sin ningún inconveniente, pero vamos a la curva de eficiencia y buscamos el punto de máxima eficiencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que buscamos el punto de máxima eficiencia, literalmente es en el punto más alto de esta parábola en donde podríamos tener el punto de mejor eficiencia. ¿Sí? Y normalmente, pues, veremos que corresponde a un caudal y a una presión en dicho punto al que se le llama el BEP, que es el mismo que veíamos en las gráficas de la DRAC, que es el Best Efficient Point. ¿Sí? Este punto, en un mundo ideal, lo que deberíamos hacer es que cada vez que tenemos una aplicación es buscar una bomba que satisfaga esa condición de operación en su punto de máxima eficiencia. Como esto no es posible, el Hydraulic Institute de Estados Unidos definió la región de operación preferida y las RAE de la bomba comprendida entre el 70%, que es la zona verde que estamos viendo ahí, entre el 70% del caudal del punto de máxima eficiencia hasta el 120% del caudal respecto al punto de máxima eficiencia. Como podrán observar en esta zona de operación, la eficiencia se mantiene muy alta, por lo que trae varios beneficios. La operación es económicamente rentable, la vida útil de la bomba es mucho mayor, la seguridad de operación también es mayor y como consecuencia de lo anterior, si habíamos dicho que podíamos utilizar una bomba desde el mínimo caudal continuo estable hasta el runout, y es correcto porque pues hasta esta región la operación es admitida por el fabricante. Definitivamente, si operamos dentro de la región de operación admitida del fabricante, tendremos los siguientes beneficios. Tendremos una bomba que operará correctamente, tendrá una vida útil razonable y garantizará la vida que está generándonos el fabricante. ¿Sí? Pues esto acomodado con cumplimiento de garantías y demás. Es evidente que la región de operación preferida está incluido dentro de la región de operación admitida. ¿Sí? Es decir, está dentro de la admitida. Recuerden que la admitida es toda la que está en negrilla. Y bueno, nos conviene mucho más trabajar dentro de la preferida, que es como tal la verde. ¿Sí? Ahora, vamos a profundizar en cada uno de los elementos de la curva de caudal y altura. Aquí vamos a verlo muy rápidamente, ya lo hemos visto. Tomemos como ejemplo un sistema de aire acondicionado típico en donde el proceso normal sería determinar cuál es el caudal necesario para el sistema. Luego de que se dimensionan las tuberías y accesorios sabiendo los tamaños que se calculan respecto a las pérdidas y resistencias del sistema, incluyendo los factores de altura estática y dinámica, finalmente teniendo el caudal necesario y la altura, tenemos que encontrar una bomba adecuada. Supongamos en este caso que vamos a necesitar 1.700 metros cúbicos hora a una altura aproximada de 76 metros, que es el punto que estamos viendo actualmente. ¿Sí? Pero si dibujamos la curva del sistema en el mismo gráfico de la curva de la bomba, vemos que en la intersección de ambas curvas se verifica el punto real en el que estamos trabajando. Y este punto como tal, pues está cercano de la mitad. ¿Sí? Está cercano de la zona de mejor trabajo en este caso. ¿Sí? Qué casualidad. En este punto, la potencia requerida es de 382 kilowatts. Entonces,
el motor que deberíamos instalar es uno de 400, ¿verdad? Aun cuando el punto más alto de potencia de esta bomba está trabajando a 411 kilowatts, ¿sí? Que ocurre aproximadamente cuando la bomba llegue a correr a unos 2.200, 2.300 metros cúbicos por hora. ¿Ustedes consideran que en este caso estaría bien trabajar con esta bomba, con este motor? ¿Sí? ¿Qué pasa si instalamos un motor de 440 kilowatts para esta bomba? O por el contrario, si nosotros empezamos a hacer un análisis y encontramos que la bomba no funciona para 2.000 ni para 1.700 metros cúbicos, sino que trabaja para 850 metros cúbicos. ¿Ustedes creen que si instalamos un motor de 280 kilowatts que podría llegar a cubrir este punto operativo, quedaría bien? ¿Sí? Pues básicamente, si nosotros mañana tuviésemos una operación que nos lleve cerca del run out, pues el motor de 280 kilowatts va a estar sobrecargado y por ende pues va a tender a fallar, ¿sí? Por lo que no va a resistir. Pero bueno, esto era para poder hacer a ustedes un análisis de lo que tiene que ver con la curva de potencia y de cómo se debería leer la curva de potencia y cuál es el motor que deberíamos instalar. Ahora, volviendo a un tema súper importante que siempre hace parte de nuestras elecciones diarias, estamos hablando del NPCH o del Net Positive Head Suction. En español, una altura neta de succión positiva o altura neta positiva de aspiración. Básicamente, lo que indica es la energía necesaria en el ojo del impulsor para que ingrese el líquido sin que haya cavitación, ¿sí? El NPCH del sistema deberá ser suficiente para garantizar el buen funcionamiento de la bomba, garantizando que no va a cavitar, que no va a vibrar y que no fallará prematuramente, ¿sí? Junto con otros problemas. La cavitación como tal la podremos ver en otro curso, ¿sí? Porque es todo un tema de fallo que está asociado a las bombas por características de instalación o de operación. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí en la parte del NPCH estamos viendo la curva de NPCH en la zona inferior, en donde aparecieron un par de curvas amarilla y roja. En la zona roja, si ustedes pueden observar, pues como tal empieza a crecer exponencialmente el NPSH de la bomba. Y básicamente dentro de esa zona, pues tiene una correlación también con el caudal, ¿sí? Que también pues tiene que ver con el punto de mejor operación. En este caso, el NPCH tiene que ser uno de los puntos a revisar en cada instalación. Evidentemente, en nuestras instalaciones en donde tenemos circuitos cerrados, pues el NPCH normalmente dice, no, venga, esto es un circuito cerrado, el NPCH no es un problema. Sin embargo, hay siempre que estar verificando que tengamos la cantidad de agua mínima requerida por la bomba para su correcto funcionamiento. ¿Listo? Ahora, en el caso en que nosotros tengamos, volvamos al mismo ejemplo, ¿sí? Necesitamos bajar el caudal desde los 1.700 metros cúbicos que eran necesarios según el diseño para un nuevo punto a 1.130. Recordemos que la correlación entre el caudal y la presión es directamente proporcional, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros reducimos, bueno, esto tiene que ver con las leyes de afinidad, que ya vamos a ver más adelante en lo que tiene que ver con variación de frecuencia, pero recordemos que si nosotros reducimos el caudal, se va a ver exponencialmente al cuadrado reflejado en la presión, ¿sí? Entonces, literalmente la relación es cuadrática entre el caudal y la presión, por lo que podríamos decir que vamos a reducir también la presión del sistema. Para esto, podemos usar como tal las curvas variables de velocidad en las bombas, en donde vamos a poder identificar pues, la velocidad a la que gira la bomba y por ende, pues reconocer cuál es el punto de trabajo o la velocidad constante a la que podrá operar un circuito, pues buscando ahorrar como tal. Y bueno, y básicamente con un variador de frecuencia vamos a poder tener muchas bombas dentro de una sola bomba, ¿sí? Vamos a poder acomodar al mejor punto de eficiencia, pues una sola bomba variando simplemente su velocidad. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros para este mismo ejercicio que hicimos anteriormente no tenemos, no tenemos un valor de frecuencia, sino tenemos una bomba de velocidad fija?
Pues básicamente cuando nosotros necesitamos bajar la velocidad, pues no vamos a poder porque no tenemos un variador, estamos operando con una bomba que funciona a velocidad fija. Pues lo que vamos a ver es como tal que el sistema se va a acomodar sobre la curva de la bomba, que es esta que estamos viendo aquí, pero a una presión excesiva, ¿sí? Esto va a hacer pues, que tengamos un consumo excesivo de energía, va a generar también que tengamos una baja eficiencia en la bomba, ya que vamos a estar trabajando fuera de la región preferida de trabajo. Y bueno, esto va a generar otros problemas ya de servicio técnico también, que será literalmente pues pérdidas de vida útil de la bomba, cambio de repuestos prematuros. Bueno, estamos trabajando básicamente en una zona de menor eficiencia, lo que genera un consumo mayor de potencia, lo que generarán algunos kilowatts más de operación, mayor generación de CO2 y por ende una reducción de la eficiencia del sistema, ¿sí? Aquí es donde podemos encontrar medidas para lograr eficiencia en los sistemas, ¿sí? Y de aquí podemos partir con algo que sería como tal lo que es la partición de caudal, ¿sí? Eso es algo que vamos a poder ver más adelante respecto a cómo podemos mejorar nuestros sistemas por medio de la partición de caudal. Esto que estamos viendo aquí es un sistema de bombeo compuesto por 3 bombas en paralelo. Cada curva magenta representa la curva de una bomba, ¿sí? Entonces, esta es la curva de la bomba 1, esta es la curva de la bomba 1 más la bomba 2, y esta es la curva de la bomba 1 más la bomba 2 más la bomba 3. Aquí abajo podemos ver las diferentes curvas de eficiencia, y aquí es donde el control empieza a tomar un valor muy relevante, ¿sí? Porque teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora respecto a las características de la bomba, pues estas estaban enfocadas en el funcionamiento de una sola bomba. Ahora imaginemos que adicionamos a esta ecuación 2, 3, 4 o 6 bombas en paralelo, trabajando para un solo fin común, que sería garantizar el confort térmico y la eficiencia del sistema. En este caso, como podemos verlo, vamos a adicionar labores en el control, ¿sí? Y bueno, ¿cómo vamos a poder operarlas de forma eficiente? Pues tal vez hoy no vamos a poder desnudar por completo el control del sistema hidráulico, pero con seguridad vamos a guiarlos y ayudarles con este proceso para reconocerlo muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se controlan? Pues en este gráfico básicamente lo que estamos viendo es un sistema que trabaja por presión constante con 3 bombas en paralelo. En este caso, digamos que están trabajando con bombas al 33%, ¿sí? Para este caso, a medida que va aumentando el perfil de carga del edificio, lo que debería pasar es que si tenemos medición de temperatura, por medio de un modo de control de presión constante, esta línea que vemos en todas las gráficas, lo que nos dice es el set point de presión, que sería para presión constante, pues básicamente a medida que el caudal va avanzando, la carga térmica va adicionándose al edificio, pues el caudal debería ir avanzando también. Lo que estamos viendo aquí es cómo el caudal empieza a aumentar variando la velocidad y entrando la cantidad de bombas en operación. Normalmente en un sistema de control no deberíamos solo garantizar el encendido de las bombas para garantizar el bombeo en paralelo del caudal. También deberíamos preocuparnos por la eficiencia en el que va a operar ese conjunto de bombas, la velocidad a la que van a operar las dos bombas, porque no es lo mismo que una bomba llegue a funcionar al 100% y entre la segunda a funcionar al 100%, a tener en este caso 2 bombas variando a la misma velocidad para lograr el caudal hasta llegar al 100%, ¿sí? O sea, no es lo mismo tener las 2 o 3 bombas variando a la misma velocidad que tener una bomba al 100%, sumar la otra y la otra. Esto tiene cambios como tal de consumo energético en los sistemas. Entonces, si nosotros entramos a ver aquí como tal en las curvas de las bombas y las eficiencias, pues vamos a ver que no siempre una bomba trabajando al 100% va a entrar a trabajar en la mejor zona de eficiencia, ¿no? Porque luego de que pasan el best efficient point, pues tenemos una zona en donde la eficiencia también empieza a caer. Si nosotros tenemos bombas trabajando al 100% por acá en estos caudales, pues lo que vamos a tener es bombas trabajando a bajas eficiencias. Por lo mismo, era que les decía que es mejor tener de pronto 2 bombas trabajando a una menor velocidad, pero que estén trabajando dentro de una zona de mejor eficiencia, ¿sí? Entonces, aquí es donde empieza este concepto de caudales partidos en sistemas en paralelo.
Otro punto muy importante, en las curvas de sistemas en paralelo, cuando tengamos caudales partidos, pues vamos a poder identificar esta zona en azul claro, ¿sí? Que básicamente es la zona de operación. Entonces, aquí cambiamos el concepto que estábamos viendo anteriormente respecto a la curva de una bomba, en donde la zona preferida de trabajo era la zona oscura o la zona sombreada de la curva, y empezamos a ver toda un área de trabajo. Básicamente, toda esa área bajo las curvas son las áreas en las que podría operar el sistema sin ningún problema. Esto nos va a permitir acomodarnos en zonas de presión proporcional, por ejemplo, en donde podríamos tener caudales mínimos a presiones mínimas y caudales máximos a presiones máximas, ¿sí? Aquí ya tenemos otro concepto que es como tal, la zona sombreada termina siendo la zona de operación del equipo, ¿sí? Esto nos va a permitir, pues definitivamente, que la eficiencia del sistema siempre se busque tener en la forma más alta, pero eso va a depender 100% del modo de control o del controlador. ¿Listo? Pero bueno, continuemos. Ahora, ¿cuáles son las razones fundamentales para que tengamos control o electrónica en el mundo de las bombas? ¿Sí? Pues las tres razones fundamentales son proteger, que es el sistema de protección, automatizar, que es lograr hacer que el proceso sea lo más autónomo posible, y comunicar, que es la parte que nos va a permitir pues mejorar el proceso y controlarlo correctamente. La protección básicamente lo que busca es una seguridad respecto al sistema. La automatización, pues tener todo lo más automatizado posible, generando ahorros energéticos, ¿sí? Logrando los ahorros energéticos que se merecen. Y la comunicación, pues lo que nos va a permitir es tener una flexibilidad respecto a unir estos sistemas con otros para que se puedan comunicar, como su nombre lo dice, y con esto, pues tener más ahorro energético aún. ¿Listo? Ahora, la tecnología de velocidad variable junto con un sistema de control adecuado pueden hacer bajar la cantidad de energía necesaria para bombear, sobre todo en servicios con caudales variables, como lo son los sistemas de aire acondicionado, y algunas plantas de producción con todo este tema que venimos trabajando en Colombia de distritos térmicos. Desde el momento en que nosotros estamos incorporando un procesador de datos, la posibilidad de automatizar, proteger o vincular diferentes tipos de sensores, abrir o cerrar circuitos para habilitar otras máquinas, todo esto hace que se necesite cada vez menos supervisión humana para la operación de las bombas. Y bueno, recuerden que la ruta del desarrollo como tal de todos nuestros equipos consisten en cómo logramos que las operaciones sean sumamente económicas, cómo sean sumamente confiables, ¿sí? Y cómo básicamente podemos ir haciendo ese salto. Aquí a mí me gusta, para que podamos aterrizar este tema de los ahorros del bombeo, llevarlos a un ejemplo básico, que es los vehículos que antes teníamos con carburador y los vehículos que tenemos ahora con inyección, ¿sí? Básicamente, si hablamos de cualquier carro, por ejemplo, un Fiat Uno podría ser, los cuales seguramente algunos de los que estamos aquí los hemos visto, cambiaron de un momento a otro de carburador a inyección. Pues resulta que ese mismo vehículo, cuando trabajaba en carretera, tenía unos 10 o 11 kilómetros por litro en carburador, y en inyección era más o menos el mismo consumo, pero en ciudad, cuando era carburador, consumía entre 6 y 7 litros por kilómetro, mientras que la inyección llegó a estar casi en 8 o 9. Entonces, ahí lo que se logró fue por medio de los microprocesadores, lograr una mejora como tal en la automatización de ese motor, logrando pues que tenga una mejor eficiencia. Básicamente aquí cuando nosotros incluimos electrónica en las bombas, estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Reducimos la supervisión humana respecto al mantenimiento porque los periodos de mantenimiento también se vuelven mucho más largos. Y bueno, lo que ocurre con las bombas es que tienen condiciones de operación variables. Simplemente nosotros hemos generado o desarrollado modos de control constante para poder generar un entendimiento más fácil del sistema, ¿sí? Finalmente es importante estar enterados de lo que nuestras bombas están haciendo y por qué muchas veces la operatividad de nuestra planta se convierte como tal en esto, en poder reconocer cómo funciona, ¿sí? Ahí vamos a hablar más adelante de lo que es todo lo que tiene que ver con
el uso de sensores como tal instalados en el sistema. Pero bueno, ¿cuál sería el impacto hoy? Que aquí también es como poder darle a ustedes una visual de lo que estaba diciendo al principio Andrés respecto al ahorro energético y la eficiencia es, ¿cuál sería el impacto si todas las bombas centrífugas de hoy tuvieran tecnología que hay disponible en el mercado, como motores IE5, modos de control eficientes, avanzados y demás? Antes de contestar esta pregunta, hay que recordar que el 10% de la energía consumida por la humanidad se utiliza para hacer funcionar bombas centrífugas. En ese orden de ideas, el impacto de cada uno de ustedes como profesionales en el gremio no es pequeño ni es menor. Bueno, básicamente, si todas las bombas que están en funcionamiento en el mundo usaran tecnología disponible hoy, podríamos reducir la cifra anterior a la mitad. Literalmente, podríamos impactar al 50%. ¿Sí? Con esto podríamos tener energía para alimentar 1 billón de personas, que no es poco. Y si lo pensamos desde el punto de vista ecológico, para generar cada kilowatt hora necesitamos quemar combustibles fósiles que consecuentemente liberan a la atmósfera unos 400 gramos de CO2 por kilowatt. La mayoría de energía eléctrica que producimos viene de centrales termoeléctricas para Colombia, que eso está muy bien, y aún así podríamos llegar a ahorrarle al medio ambiente al menos unas 2.700 millones de toneladas de CO2 al año con el cambio de tecnología y mejora de los sistemas de control en los sistemas de bombeo. Ahora, para hablar como tal de protección, pues hay una cantidad de artefactos que nos van a permitir proteger la bomba, ¿sí? Normalmente la protección de la bomba se hace a través del motor eléctrico, ¿sí? Y pues todo esto que estamos viendo son algunas soluciones convencionales que nos permiten hacer medición de algunas variables eléctricas, pero pues nosotros también deberíamos garantizar que se mida la temperatura y bueno, todas otras características hidráulicas que vamos a ir viendo. Todas estas variables son fáciles de medir, pero se requiere que alguien lo interprete, que alguien entienda qué es lo que está pasando y emitan alarmas para ejecutar acciones. Entonces aquí es donde viene la información hacia ustedes respecto al controlador. Nuestros controladores, acabamos de decir dos cosas muy importantes. Los controladores deberían interpretar lo que pasa, medir lo que pasa, emitir alarmas y ejecutar acciones, ¿sí? Para esto, pues ya pasamos a sistemas de control dedicado como las que estamos viendo aquí, donde tenemos soluciones que se encargan de muchos de los desafíos que vamos a ver, PLCs que son programados por profesionales de nuestro mercado o unidades de control dedicada que ya vienen destinadas para fines exactos, como en aire acondicionado, presurización y otro. Y bueno, y la otra solución que podría hacer es pues integrar todas estas funciones de todos estos componentes en un solo equipo. Que bueno, ya lo vamos a ver un poco en las diapositivas que siguen. Ahora, la protección del sistema, bueno, otra ventaja adicional de tener todo en una sola carcasa o en un solo control de medición es también que podemos tener un tablero que nos permita interactuar para hacer las regulaciones necesarias del sistema, ¿sí? Y también debería contar con algunas de las siguientes características. Pues bueno, básicamente nuestros paneles de control deberían permitirnos tener hoy en día pantallas de funcionamiento y lectura de datos en donde sea más fácil poder hacer la interacción, poder decidir si hay que mejorar o cambiar algunos parámetros del sistema que nos permitan mejorar la eficiencia, ¿sí? También nos debería brindar la protección como tal del control del sistema, qué pena, y normalmente deberíamos buscar que se haga en dos grandes grupos, ¿sí? El primer grupo que sería un aviso respecto a, es como un semáforo, un aviso sería la luz amarilla diciéndote, oiga, hay algo que está pasando y el motor está funcionando, va a seguir funcionando, pero tenemos esta alarma, ¿sí? Ya vamos a ver respecto a qué exactamente deberían ser pertenecer estas condiciones de alarma. Y debería aparecer otro grupo que son los límites de disparo, ¿sí? Los límites de disparo como tal deberían ser cuando se sobrepasan los límites como tal de aviso, ¿sí? Entonces, como tal, nuestros controladores deberían tener estas funciones donde detengan el motor en caso de que un sistema, un relé, una señal esté activándose
indicándole que está sobrepasando el límite de alguno de los componentes eléctricos o mecánicos del sistema. Todo esto solo se logra a través de la lectura por medio de sensórica. Algunas de las condiciones de aviso que podríamos tener nosotros en estos casos es por sobrecarga, por baja carga, por fugas de agua en caso de que cambie el perfil de consumo, que podríamos llegar a leerlo, en caso de que la temperatura de los motores se supere o la temperatura inclusive también en los cuerpos de hidráulicos del sistema, en caso de sobrevoltaje, en caso de bajo voltaje, en caso de que se use muchas veces el factor de potencia, la pérdida de comunicación de la red o distorsión armónica. ¿Sí? En este caso, estas son condiciones de aviso que nos deberían decir a nosotros como interlocutores del sistema, oiga, tenga precaución, ¿sí? No se va a detener el sistema, pero tenga precaución. Ahora, las condiciones de disparo serán, una vez tengamos nosotros todas estas condiciones de aviso funcionando y sean reiterativas, debemos definir algunos límites para que se generen los disparos y ahí se generen los stop del sistema, los run out. ¿Sí? Entonces, básicamente, son los mismos, pero aquí adicionamos algunos como marcha en seco, que puede pasar cuando falla alguna tubería, se fractura, tenemos fuga y no tenemos suficiente agua. Ahí debería protegerse el sistema hidráulico. Cuando falla una fase disponible de voltaje, cuando falla la secuencia de fases, cuando falla el sobrevoltaje, cuando hay asimetría de corriente en las fases a nivel eléctrico. Estos son algunos tipos de protección, por nombrar algunos, que deberían tener en cuenta nuestros controladores para garantizar un correcto funcionamiento en un sistema hidráulico. Ahora, ¿qué entendemos por hacer automatización? O sea, eso fue algo que para esta presentación me senté a sentar cabeza y decir, bueno, intentemos definir por qué pretendemos automatizar un sistema o una bomba centrífuga, ¿sí? Y definitivamente una de las conclusiones a las que llegué es que lo que menos podemos pedir es que arranque y pare sola, ¿sí? Eso lo hace hasta la bomba que podemos tener instalada en nuestra casa. Ahora, hay muchas aplicaciones, como la que estamos viendo, que requieren ajuste de caudal porque el caudal es variable y es imposible seleccionar una bomba de velocidad fija para que tengan un buen rendimiento en todos los puntos de operación. Podemos tener un punto con buena eficiencia, ¿sí? Para la selección de la bomba en el mejor punto de trabajo y para el punto de trabajo de la condición más crítica del diseño. Pero si nosotros no nos centramos a revisar el sistema con una visión más holística, viendo en que no existe una forma constante de trabajar, pues tenemos que empezar a hacer revisiones para que tengamos equipos con variación de frecuencia y que haga variar la velocidad de acuerdo a las necesidades del caudal y de la temperatura. Por ejemplo, en el caso de los edificios de aire acondicionado con agua helada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos transferencia de calor por agua y podemos controlar no solo la variable presión caudal, sino también temperatura. Bueno, mantener una presión determinada, que sería otro de los puntos que estuve analizando. También son muchas las aplicaciones en las que se necesita presión constante o proporcional. Sin ir más lejos, pues nuestros sistemas de agua helada normalmente nos centramos en que la presión sea constante para garantizar los servicios. Ahora, todo esto nos permite ver muchos ejemplos. Por ejemplo, en nuestras casas también necesitarían bombas que se acomoden al caudal, las calderas también para generación de vapor. Pero bueno, hay otros muchos servicios que también nos permiten mostrar cómo puede variar el caudal y pues es necesario que este en algunos casos se mantenga constante, ¿sí? Pero en los casos de HVAC puntualmente podríamos estar hablando de adicionar un concepto que podría ser mantener una temperatura constante para que esté siempre dentro del punto de trabajo que definimos desde el diseño, ¿sí? En este caso podemos encadenar el funcionamiento de la bomba a una temperatura de proceso, ¿sí? O podría ser cualquier otra constante variable. Y finalmente, en el mundo de las bombas hay condiciones de operaciones excepcionales que requieren de atención humana para evitar mayores daños o mayores malos. Un ejemplo sería, ¿qué pasa si se corta el suministro de agua? ¿O qué pasa si el edificio queda desocupado, como nos pasó en pandemia? Igual no se pueden apagar algunos circuitos porque se puede dañar algún sistema terciario y demás. ¿O qué pasa si tengo bombas en operación en paralelo y en reserva
y quién se va a ocupar de rotarlas y que todas funcionen, o alguien va con una plantilla y va viendo cuántas horas funciona, o quién se asegura de que esté actualizada, o si tengo bombas en paralelo de velocidad variable, ¿cómo podré tener mayor eficiencia? ¿Con una bomba o con dos o con tres en paralelo? ¿Sí? ¿Qué pasa si las condiciones de operación son reiterativas y tengo que relevar para ajuste de equipo? ¿Sí? ¿O qué pasa si tengo que hacer mantenimiento? Bueno, la respuesta es que lo que nosotros pretendemos con un sistema es que haga todo lo anterior y de hecho hacer bastante más. ¿Sí? Aquí hay un par de cosas adicionales. Voy a acelerar un poquito porque ya son las 8:30. Por favor, sigamos conectados, sigamos activos para que recibamos más información. Bueno, ahora, para continuar hablando de lo que es el modo de control, también es importante que ustedes sepan que en el capítulo 47 de la versión 2015 vamos a poder encontrar acerca de todo lo que son los métodos de control, ¿sí? Y básicamente ahí vamos a poder ver, según las RAE, los dos formas de control, que sería un primario variable o un primario secundario, donde también podríamos tener pues por caudal constante, ¿sí? Primario constante, secundario variable. Y de acuerdo a esto, pues hay diferentes métodos de control. Aquí tenemos que hacer una diferencia entre el modo de control y el método de control. Método de control, llámese la forma mecánica en la que hacemos que un sistema obtenga un efecto. Entonces, por ejemplo, en este caso, recién hablamos de la eficiencia del sistema y de la eficiencia de la bomba. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un sistema de bombeo nuevamente que necesita 200 galones por minuto, según el diseño, pero identificamos que, pues, en algunos casos solo requiere 100 galones por minuto? ¿Sí? Pues, si no existiera hoy en día el variador y demás, lo que nosotros haríamos es agregar como tal una válvula, cerrarla para garantizar que solo pasen 100 galones, pero lo que esto va a generar es que tengamos una cabeza mayor, una presión de descarga mayor, ¿sí? Literalmente es esto que estamos viendo. Entonces, esto hace pues que tengamos un exceso de energía, estemos desperdiciándola en pérdidas en una válvula, podríamos tener una bomba con una velocidad menor consumiendo menos potencia, trabajando en un mejor punto de eficiencia, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto anteriormente. Ahora, si nosotros a esto le sumáramos otro método de control, vamos a ver estos dos métodos de control para entrar a ver cómo aplicarían los modos de control, pues tendríamos un modo de control que sería una válvula por derivación, normalmente muy usados en sistemas que funcionan por caudal constante. Este método básicamente lo que hace es tener un bypass en el sistema, en donde por acá podríamos tener una válvula de 3 vías que en caso de que determine que hay exceso de caudal por alguna variable física adicional, pues abre la válvula para que pase por el bypass, literalmente. Esto tampoco es muy eficiente, que digamos, ya que pues lo que hace es desperdiciar caudal, ya que vamos a tener una cantidad de agua helada retornando a la línea de retorno sin ningún tipo de uso, lo que evidentemente será un desperdicio de energía y un desafío más para nuestro sistema de control de un sistema hidráulico eficiente, ¿sí? Lo peor de todo es que este tipo de métodos de control en algunos edificios se sigue usando y es un método que pues nosotros seguimos generando y que definitivamente no ayuda con los síndromes de bajo delta de temperatura y demás. Y el último método desarrollado por el hombre fue pues el método de control de variación de velocidad. En esta gráfica lo que queremos mostrarles a ustedes es esta correlación que hay entre el caudal y la velocidad. La relación entre el caudal y la velocidad de las bombas es directamente proporcional. Sin embargo, la relación entre la velocidad de las bombas y la altura es de tipo cuadrático. Y la relación entre la potencia de las bombas y la velocidad de las bombas es de exponencialmente al cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros reducimos el caudal en una tercera parte del punto seleccionado para la bomba, en la potencia vamos a tener un impacto del cubo, ¿sí? Exponencial a la tercera parte de la reducción del caudal. Entonces, aquí el variador de velocidad son las que nos permite por medio de las leyes de afinidad lograr mucho de lo que es
pues, calcular los parámetros de una bomba, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasa con la eficiencia? Realmente no hemos mostrado ninguna corrección de eficiencia por velocidad. Y esto es porque no la hay. La eficiencia de la bomba no cambia. Lo que vamos a hacer es mucho más eficiente el sistema de bombeo, adaptándonos a lo que realmente necesita mediante un variador de frecuencia que haría cambiar la velocidad. ¿Listo? Ahora, esto que acabamos de ver, si lo llevamos a nuestra realidad, pues aquí tenemos un sistema primario constante, secundario variable, en donde básicamente en el primario normalmente usamos sistemas de caudal constante, donde se deja aquí un bypass para que se recircule esa cantidad de agua. Y en el secundario si usamos un sistema de variación de velocidad que se encarga de variar de acuerdo a las cargas térmicas del sistema y a las pérdidas asociadas al sistema. Sin embargo, pues esto tiene algunos puntos que podríamos mejorar, como puede tener un riesgo de síndrome de bajo delta de temperatura muy alto en el primario, al ser constante. Podría llegar a tener una menor eficiencia en comparación con un sistema variable primario y en algunos casos tiene un costo adicional respecto a la instalación. ¿Okay? Otro que podríamos tener es el flujo, es modo de control de flujo constante, en donde vimos también el método de bypass, tal como lo pueden ver aquí. Literalmente estamos sacando el caudal excesivo para llevarlo al sistema de retorno. Definitivamente es de los sistemas con menos eficiencia y genera un alto consumo de energía en bombas, ya que siempre están corriendo casi a su 100%. Y por último, de los que más usamos, el método de control por primario variable, en donde tenemos un sistema de bombas primarias que pueden ser con caudales particionados, con un tablero de control que se encarga de adicionarlas, alternarlas, protegerlas, comunicarlas, entre otras. Algunos de los modos de control que existen en el mercado y en los que seguramente vamos a buscar un segundo espacio para poder ahondar más es el modo de curva constante, que es literalmente una bomba con un controlador variador de frecuencia en donde le decimos a qué velocidad debe girar constantemente para garantizar un punto exacto. El más usado por muchos de nosotros, que es presión constante, que es garantíceme la presión siempre en todo el circuito y a medida que se vayan cerrando sistemas, pues va cambiando el caudal y la velocidad de las bombas. Y existen otros modos de presión proporcional, otros modos de control, qué pena, como el modo de presión proporcional lineal o modo de presión proporcional cuadrático, que literalmente tiene que ver con el perfil de carga, poder obtener un perfil mínimo de consumo de caudal, mínimo de presión y punto de caudal, máximo de caudal y máximo de presión. Ya hay sistemas que se encargan de generar esas curvas polinomiales de quinto grado en donde logramos obtener esa correlación de caudal-presión versus una tercera variable también que podría ser la temperatura. Evidentemente entre la presión proporcional lineal y cuadrática hay diferencias. Pero llevemos esto a la realidad. Llevémoslo a un ejemplo de un sistema de aire acondicionado por agua helada en donde nos vamos a concentrar en ver este sistema de bombeo secundario, ¿sí? Secundario variable. Entonces, si nosotros usáramos una bomba TP65-410 con motor IE3 para un punto de trabajo 55 metros cúbicos y 30 metros para 4.380 horas y aplicáramos este perfil de consumo en donde la bomba trabaja el 3% de su tiempo a más del 100%, el 33% a más del 75%, el 41% de su tiempo a más del 50% y el 23% de su tiempo al más del 25%. Este perfil de consumo está bajo la normativa de enfriamiento, ¿sí? Y pues acá un punto muy importante que podríamos ver es pues que la bomba, la mayoría de su tiempo, o sea, el 64% de su tiempo está trabajando en una zona de baja eficiencia, del 50% al 25% del caudal, que si lo viéramos en esta curva sería de aquí para allá, lo que querría decir que estas bombas están trabajando en un punto de baja eficiencia, ¿sí? Y al tener un punto de control constante, pues lo que estamos diciendo es que en estas zonas de bajo consumo, pues estamos entregando caudales excesivos, presiones excesivas, qué pena. Observemos. El punto de más cercano trabajo es donde trabaja el 105%, que debería ser al 100%. Bajo ese escenario, para una bomba que no tiene ningún tipo de control, sino es on-off, esta bomba podría consumir para esas 4.380 horas 26.095 kilowatt hora por año. ¿Listo?
Ahora, si a esa misma bomba nosotros le agregáramos un motor de imanes permanentes y electrónica integrada y un control, le activáramos un control de curva constante y le aplicáramos el mismo perfil de consumo, observemos, misma cantidad de horas, pero ajustamos el punto de trabajo máximo al 100%, evidentemente el segundo perfil quedaría con presión excesiva, el tercero también, el cuarto también, porque se iría moviendo hacia la izquierda de la curva. ¿Sí? Aún así, pues lograríamos tener un ahorro. Arrancamos con 26.000, aquí ya podríamos llegar a 21.000. Esto tiene impactos de ahorro energético en el bolsillo del cliente, impactos de CO2 en la parte ambiental, etc. Ahora, si a esa misma bomba, la misma bomba, lo único que cambió fue el motor, le activáramos un modo de presión proporcional lineal aplicando el mismo perfil de consumo, podríamos lograr un ahorro energético casi del 50%. Podríamos llegar al 13.874 kilowatt hora año. Entonces aquí es donde quiero mostrarles a ustedes cómo el modo de control para una misma bomba impacta considerablemente el consumo energético. Y por último, si usáramos un modo de presión proporcional cuadrático, podríamos llegar a 11.934. Mismo perfil de consumo, misma cantidad de horas, misma bomba, ¿sí? Lo único que está pasando es cambiando es el modo de control que le aplicamos a ese sistema. Ahora, ya para ir dándole cierre a esta capacitación, vamos a hablar acerca de lo que es el comisionamiento y puesta en marcha. ¿Sí? En esta parte queremos hablar acerca de por qué no incluir sensores y controles que puedan tener una visión del sistema nos puede llevar a un punto de un sistema ineficiente. Luego de este reconocimiento superficial de todo lo que es un control, las curvas de las bombas, existen definitivamente diferentes desafíos que buscamos superar de una forma eficiente, ¿sí? Que nos permita reconocer todo el sistema, que nos permita sacar todos los recursos instalados en su mejor punto de eficiencia en un sistema de bombeo hidrónico. Y bueno, ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes van en su auto y ustedes no pueden ver el panel de instrumentos? Si ustedes lo ven así. Seguramente se queden sin gasolina, para el mejor de los casos. Si de pronto son de los que les gusta ir un poco a alta velocidad, les van a llegar unas cuantas multas de velocidad. Si somos iniciantes en el mundo de la conducción, seguramente vamos a llevar el vehículo sobre revolucionado y puede que lo recalentemos y no nos vamos a dar cuenta. Dentro de otros, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros como ingenieros buscamos es que los sensores y todo este tema de revolución, de la cuarta revolución industrial y demás, pues esté orientada en cómo podemos hacer que los sensores nos den la visión que necesitamos y reconocer el sistema. Recordemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Ahora, algunos de los desafíos que ustedes deberían tener en cuenta en el tema de comisionamiento y puesta en marcha de los controles es mantener una presión y un caudal requerido, garantizar un delta de temperatura ideal, garantizar un confort térmico, ver cómo podemos mejorar todo el tema de llenado y purgado de tuberías, cómo garantizar una alternación y adición de bombas, cómo garantizar un consumo energético eficiente del sistema en cargas parciales bajas, cómo lograr un censado remoto del circuito a 3/4 partes, cómo lograr una confiabilidad del sistema y redundancia de sensores, porque esa es la otra. Como vamos a tener más sensores, existe una posibilidad de que disminuya la confiabilidad. Entonces tenemos que aumentarla a través de sensores redundantes. Cómo lograr opciones de sensado remoto, cómo lograr balanceos del sistema eficientes y cómo disminuir o eliminar el bajo delta de temperatura. Estos son algunos de los desafíos a los que se enfrentan ustedes respecto al desarrollo de controles. Luego de que tengamos algunos de esos desafíos controlados, debemos trabajar en lo que son las funciones de optimización en almacenamiento de datos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograr explotar correctamente un BMS? Que actualmente la mayoría de BMS sirven para que el celador decida o avise si falló algo, se le saca el jugo. ¿Cómo logramos obtener las variables controladas realmente? Presión, temperatura, caudal. ¿Cómo logramos hacer que las variables medidas en el sistema estén dentro de lo que teníamos planeado? ¿Cómo lograr un registro de alarmas y eventos? Recuerden lo que hablamos de protección. Y por último, ¿cómo lograr una conectividad y sensórica adecuada para cada controlador? ¿Sí? Esto puede ser un log de alarmas de lo que actualmente podríamos encontrar con algunos de los controladores que hay en el mercado.
¿sí? En donde vamos a poder ver si es una alarma o un indicativo de tensión. ¿Recuerdan lo que vimos antes en el semáforo? Básicamente es esto. Y estas son algunas de las señales que podríamos tener ahí en un log de alarmas que debe salir definido desde nuestro controlador. También deberíamos poder tener una visual de nuestro sistema en diferentes variables y con esto poder determinar cuáles son los puntos máximos y mínimos que deberían operar para tomar acciones. Con esto doy por terminada esta parte de mi invitación. Le quiero agradecer a las RAE y a CAIRE Colombia, a Hyper también por darnos este espacio. Julián, no sé, te cedo la palabra para que pueda continuar. No sé si sigue Julián Álvarez o Julián, Sí. pero por ahora este sería nuestra primer parte de lo que es desnudando el control de sistemas de bombeo hidráulico. Muchas gracias. Ok, Jonathan, muchas gracias por toda la información. Ha sido sumamente valiosa y les comento que me permite, o sea, nosotros acá haciéndole seguimiento a los participantes, los que han permanecido, o sea, hemos tenido un máximo de 102 personas conectadas, un promedio de 92 personas durante todo el tiempo, o sea, llevamos más o menos una hora larga en la capacitación y hemos tenido un promedio de 92 personas, quienes han estado interactuando de manera directa con nosotros. Hay personas de Perú, República Dominicana, Panamá, México, Chile, Venezuela, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico, Costa Rica y Colombia, claramente, ¿cierto? Y creo que el hecho de tener estos indicadores nos permite ver también que la información que hemos transmitido ha sido de sumo interés para ellos y asimismo también la interacción. Entonces creo que pasemos al tema de preguntas y bueno, hay un espectador anónimo que dice, hola, por favor explica qué significa el valor NOL, non-overload. Muchos no lo entienden ni lo consideran. Ok. Bueno, básicamente el non-overload es ese punto en el que el motor, así como estamos hablando de la eficiencia de la bomba, de cuál es la potencia requerida y demás, pues en la parte de motores estamos hablando de que el motor no debe trabajar en una región de sobrecarga. Recordemos que en las fichas técnicas como tal de motores, pues están algunas características que encierra también las RAE respecto al sonido, la eficiencia que deben tener y demás. Pues hay una que dentro de sus fichas técnicas van a encontrar como el factor de servicio. Lo ideal es que los motores siempre trabajen sin el factor de servicio. Pueden llegar a, ¿sí? Siempre, los motores siempre pueden llegar a trabajar el factor de servicio porque para eso está. Sin embargo, la región de no sobrecarga o no overload es básicamente previo a ese uso del factor de servicio, ¿sí? Cuando ya salimos de esa región de funcionamiento del motor, vamos a un ejemplo claro, estamos trabajando con un motor de 100 caballos y la bomba está requiriendo 105 caballos para el punto de máximo trabajo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Para el mejor punto de trabajo va a estar trabajando siempre con los 100 caballos, pero para el punto máximo de trabajo va a requerir 105. Y el motor que tenemos es de 100 HP. Entonces uno podría decir, oiga, si va a trabajar siempre para el punto de diseño, va a estar bien, no overload, ¿sí? Ahora, si empieza a trabajar más a la derecha de la curva, recordemos los conceptos que acabamos de ver, pues lo que va a pasar es que va a empezar a trabajar en una región de sobrecarga, ¿sí? Cuando empiece a trabajar en esta región de sobrecarga, pues ella puede llegar a suplirla con ese factor de servicio. El factor de servicio de 1.15 que normalmente trae los motores nos quiere decir que puede llegar hasta 115 horsepower, ¿sí? Entonces, los 105 que podría usar en el runout estaría bien. Si se mantiene siempre la constante operativa de 105, lo que va a pasar es que el motor va a empezar a fallar porque está trabajando en una sobrecarga. No es muy alta, pero va a tender a fallar en más corto plazo, por ejemplo, ¿sí? Espero que haya sido claro. Si no, igual, por favor, nos dejan su correo electrónico y de pronto les enviamos más información. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es de Genaro Moreno. La hizo más o menos cuando estábamos hablando del tema de variadores de frecuencia y pregunta, si la frecuencia pasa de 50 a 60 Hz normal en mi país, ¿cuál es el resultado? No, bueno, básicamente la presentación tiene razón. Mi presentación hablaba de 50 Hz. En Colombia también trabajamos a 60 Hz.
definitivamente esto tiene que ver con la mecánica, con la forma en la que están hechos los rodamientos y demás. Existe equipamiento diseñado para trabajar en bifrecuencia, 50 o 60 Hz. Cuando las bombas vienen diseñadas solo para operar a 60 Hz, pues definitivamente el conjunto bomba, motor y variador tendrá que venir diseñado para que opere a 60 Hz. Y no va a haber ningún problema. Lo que no puede pasar es que tengamos una bomba de 50 Hz operando en voltajes de 60 Hz con variadores de 60 Hz y demás, porque puede que sus componentes mecánicos no estén diseñados y sus componentes eléctricos también, ¿no? El motor no va a estar diseñado para operar a 60 Hz, seguramente se va a quemar porque va a tener un desbalanceo de fases y demás, va a tender a dañarse. Entonces es bien importante que desde el momento en que se haga la selección de los equipos, para las personas que nos ven desde mercados a 50 Hz o a 60 Hz, siempre se le indique al fabricante o a su distribuidor el voltaje y la frecuencia en la que ustedes van a operar, porque de acuerdo a eso se deben hacer las selecciones mecánicas, eléctricas y electrónicas. Ok. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es de Haider Martínez. Buenos días, por favor, buenos días. Por factor de servicio, ¿cuántas veces puedo disparar la protección y volver a encender estos motores sin que se me quemen? Entonces, Haider, aquí va a ser muy importante que se revise la ficha técnica de cada fabricante, ¿sí? Cada fabricante te va a indicar los periodos de trabajo a los que puede estar expuesto en sobrecarga un equipo, cuáles son las cantidades de arranques por hora. Bueno, ahí hay mucha cantidad, hay mucha información que debemos empezar a revisar en caso a caso, ¿sí? Entonces, no existe una fórmula mágica, Haider, para poder decirte, Haider, mira, 15 minutos y dispara la protección. No, ahí tenemos que entrar a ver cada fabricante. Seguramente cada control y cada fabricante te va a ir dando esos avisos de cómo deberíamos proteger los motores. Ok, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es de Jorge Andrés Moreno. Buenos días, ¿me puedes regalar el ASRAE que habla de los métodos de control hidráulico? No sé si tengas por ahí. Claro que sí. Hay un capítulo en el Fundamental, si mal no me acuerdo, donde se habla todo lo concerniente a circuitos hidráulicos. No sé si lo tienes Sí, por ahí, Jonathan, para que se lo compartamos a Jorge. claro que sí, permíteme, ya te lo paso, te lo voy a enviar por el chat. Por el chat para que Jorge lo pueda asimismo consultar y acceder a la página de ASRAE y adquirirlo. Bueno, David Jiménez nos pregunta, ¿a qué se refiere el controlar la temperatura de forma constante? ¿Eso es lo que hace controlar la temperatura de suministro? Sí, entonces básicamente tiene que ver con la filosofía de control que nosotros estamos aplicando en nuestros proyectos, ¿sí? Normalmente estamos muy centrados en caudal y en presión, porque es lo que más fácil podemos llegar a controlar, ¿sí? Pero la temperatura en nuestros circuitos termina siendo una variable aún más importante porque es la que va a garantizar que tengamos un óptimo nivel de confort en cada sistema. Entonces, el modo de control por temperatura constante literalmente es, en vez de un set point de presión, lo que vamos a tener es un set point de temperatura. Y con este set point de temperatura vamos a hacer que todo el sistema en cuanto a caudal empiece a funcionar, ¿sí? Existen ya controles como algunos que manejamos con la fábrica que yo trabajo, en los que podríamos llegar a tener como filosofía de control principal la presión y la temperatura como la filosofía de control secundario. Y de esta forma garantizar que el caudal que se bombee, manteniendo las dos filosofías de control, que el caudal que se bombee sea acorde al delta de temperatura. Entonces, esto empieza a tener también una connotación de control por temperatura constante, ¿sí? Esto en cuanto a sistemas de agua helada. Para sistemas de agua caliente, en donde normalmente se busca mantener los 60 grados constantes, pues existen equipos de bombeo y controles que ya se encargan de garantizar esa temperatura constante en el anillo. Entonces, con mucho gusto te podemos compartir más información. Al finalizar vamos a compartir algunos de nuestros correos también para ir elevando estas consultas y de pronto poder ahondar más, porque el tiempo seguramente no nos va a dar para dar la correspondiente respuesta, ¿sí? Pero básicamente es muy superficialmente esto lo que quiere decir un modo de control por temperatura constante. Bueno, perfecto.
Tenemos, David Jiménez está súper atento de la conferencia, sigue haciendo preguntas, sin embargo va a responder una que hicieron otros Dale, participantes dale. y ya dejamos las de David, otras que está haciendo David al final. Eduardo Sánchez, en un sistema con circuitos primarios constantes y secundarios variables, ¿qué es más recomendable? ¿El transmisor de presión a las 3/4 partes de longitud equivalente más lejana o colocarlo a la descarga de la bomba, el variador debidamente programado? Bueno, ¿qué pasa si te digo que deberíamos hacer las dos? ¿Sí? Realmente nosotros vamos también definiendo cómo queremos controlar y cuál es la confiabilidad que le queremos dar a nuestro sistema, porque eso tiene que ver más con confiabilidad. ¿Sí? Entonces, seguramente Marco, está que se habla, lo veo ahí, al final les van a contar un poco respecto a cómo podemos lograr tener, primero, un sensor remoto, que fue uno de los desafíos que vimos ahí, a 3/4 partes del circuito, que se puede tener, teniendo también el control de sensor montado en el manifold de descarga de las bombas, e inclusive si se quiere redundar, podríamos tener otro sensor redundante en la descarga de las bombas. Y cómo por medio de estas funciones log que deberíamos buscar tener o funciones de optimización, podríamos llegar a tomar decisiones respecto a qué pasa si falla ese sensor remoto a 3/4 partes y cómo continuar la operación con los sensores que hay montados en el manifold, basados en el almacenamiento de esos datos. ¿Sí? Seguramente lo que debería pasar es que deberíamos tener las dos, respondiendo a la pregunta puntualmente, y lo que tenemos que empezar a conocer es más cómo podríamos lograr esto con el control que estamos generando o realizando sobre el circuito irónico. Básicamente, entonces, un tema de confiabilidad. Nos entrega mayor confiabilidad por tener las dos y mayor precisión y Así monitoreo y es, control. Ok, así gracias. es. Bueno, la siguiente pregunta de Luis Gómez. ¿Cuál de los cojinetes del motor se sobrecalienta más en el desalineamiento entre el motor y la bomba? Uy, hermano, bueno, tanto como cuál más, no estoy seguro si es el de eje o el de cola. La verdad no voy a decirte mentiras, pero con mucho gusto podríamos encontrar información técnica. Realmente el tema de desalineación también es un punto súper crítico en las bombas. Gracias por traerlo porque no lo dijimos nunca. Para de pronto los que no estamos de pronto centrados en lo que está trayendo, se me olvidó el nombre de esta persona. ¿Me lo recuerdas? Sí, Luis Gómez. Luis, de esto que trajo Luis, y es cuando tenemos bombas en donde el motor es aparte de la bomba, pues se debe garantizar una alineación entre los ejes para que haya una correcta transmisión y se garantice la eficiencia del sistema. Porque recordemos que cuando veíamos por allá diseño de máquinas, para los que de pronto vivimos esto, se van multiplicando o se van sumando las eficiencias de todos estos sistemas mecánicos. Entonces, cuando tenemos desalineación de los ejes, pues lo que va a generar esto es pérdidas como tal de transmisión de potencia, pérdidas de eficiencia, vibraciones en los equipos, daños prematuros en rodamientos de motor y de bomba y recalentamientos, que es lo que está diciendo él. La verdad, hoy no te tengo la respuesta de cuál se calienta más, si el de adelante o el de atrás, pero seguramente voy a solicitar más información a mi departamento técnico para que podamos ahondar en el tema. Déjanos tu correo, por favor. Ok, perfecto. Gracias, Jonathan. Bueno, tenemos otras preguntas de David. Las voy a leer las tres como para Dale, que dale. respondamos que pronto se conecta una con otra. Entonces, él nos dice, ¿qué problema generaría tener un variador de 60 Hz y una bomba de 50 Hz? Es decir, limitarlo hasta los 50 Hz la primera. Además, perder controlabilidad puede dañar el motor o la bomba. Y básicamente son esas Listo. dos. Listo. No, ahí básicamente respondiendo el tema de si una bomba de 50 Hz puede trabajar con un variador de 60 Hz operado a curva constante de 50 Hz, se puede. Lo que deberemos revisar es las condiciones de voltaje, porque definitivamente las condiciones de voltaje de los motores diseñados a 50 Hz, la mayoría de los casos no son parecidos a los de 60 Hz. ¿A qué voy? Si estás trabajando con un motor de 400 voltios 50 Hz y le vas a montar un controlador que funcione a 460 Hz, 460 voltios 60 Hz, pues primero vas a tener 460 voltios a la bomba que solo funciona a 400, con un rango de más o menos del 10%, quedaría 440, por ejemplo. Entonces,
puede que se queme primero la parte eléctrica de la bomba antes de que llegue a operar correctamente. Ya si el voltaje de la bomba a 50 Hz opera con los que tienes, con los voltajes que tienes a 60 Hz, puede llegar a funcionar, ¿sí? Puede llegar a funcionar sin ningún problema. Lo que se debe garantizar es que la bomba nunca opere por encima de los 50 Hz, porque ahí es donde van a empezar a tener problemas de tipo mecánico, ¿sí? Okay. Daños en rodamientos, componentes de impulsores, ejes, carcasas, etc. Ok, gracias. Bueno, Mariana Castañeda nos pregunta, dentro de la elección del modo de control, cuando se incluye un chiller de capacidad variable con un caudal mínimo, ¿qué debe ser garantizado? El bypass, si bien contribuye a un delta de temperatura baja, garantiza que el equipo tenga el suministro de agua mínimo y con la variación de capacidad del chiller, este mismo a carga parcial baja es más eficiente, hasta 0.3 kilovatios por tonelada. ¿Qué criterios recomiendas para caudal de agua variable y chiller variable? Bueno, a ver, aquí hay varios temas que definitivamente ahí es donde necesito apoyo también ya de ustedes, pero nosotros desde la parte de bomberos, ¿sí? Veamos que nosotros estamos muy centrados en el sistema hidráulico y en el sistema de control del sistema hidráulico. Lo que podemos generar es esos puntos de caudal mínimo y presión mínima para garantizar esa recirculación del anillo primario. Definitivamente ese delta de temperatura con un chiller de capacidad variable, pues va a tender a bajar. Ya lo que se debe hacer es otros arreglos dentro del cuarto de bombas para cuando tengamos varios chillers de estas de capacidad variable, que estemos en capacidad de poder sacarlos de servicio, de tal forma que también logremos disminuir la capacidad en bombeo y en chillers, porque realmente donde empezamos a tener problemas o donde hemos identificado problemas en la experiencia que hemos tenido es donde tenemos 2 o 3 chillers de estos de capacidad variable trabajando los 2 o 3 en paralelo a baja carga con un sistema de caudal pues que definitivamente termina bombeando más caudal del que debe porque debe garantizar el caudal mínimo para los 3 equipos o 2 equipos, por ejemplo. Entonces, va a ser muy importante que esta comunicación que haya entre los chillers, la automatización que se genere a nivel de válvulas de corte, de cierre y demás dentro del cuarto, se correlacionen todas para lograr ese óptimo control. Nosotros tenemos un sistema que seguramente Marco les va a poder mostrar ahorita un video, en donde podríamos tener primarios variables, secundarios variables también, garantizando ese delta de temperatura, todo a través del control. Que eso sería, digamos, el siguiente paso de un primario constante secundario variable. Empezaríamos a hablar de primario variable, secundario variable, con estos chillers a carga variable. Entonces, seguramente, démosle un momento, vamos a lograr responder un poco más tu pregunta con lo que va a mostrar Marco. Sí, le agregaría a Mariana que es donde vienen todos los retos de nosotros los ingenieros que nos dedicamos a todo este tema de consultoría, diseños y demás en temas de aire acondicionado, porque no es una respuesta tan absoluta, depende mucho la aplicación, depende mucho la curva de carga, si es carga constante, si es carga variable, y ahí es donde con base en todos esos parámetros se puede hacer un match y decir, bueno, perfecto, este puede ser la mejor opción para lograr el mejor, ¿cierto? Sí. Bueno, otra pregunta. Mariana, para lo que sí. es variable, en sistemas de carga variable, ahí lo que yo recomendaría sería modo de control proporcional, lineal o cuadrático, respondiendo a la pregunta puntual que ella hizo al cierre. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta de un espectador anónimo. ¿Qué sistema de tratamiento de agua recomiendas en los sistemas abiertos en climas tropicales? Sabemos que la calidad de agua en esta zona climática es crítica. Bueno, yo he podido explorar algunos sistemas de tratamiento de aguas con ataque químico. Sin embargo, en el mercado existe una amplia gama de sistemas que se pueden dedicar a esta labor. Cuando estamos hablando de sistemas de ataque químico, estamos hablando de sistemas que cuidan la calidad y caracterización del agua. Entonces, se pueden medir diferentes parámetros respecto a la calidad del agua y adicionar químicos que garanticen esa calidad de agua y que eliminen gérmenes o bacterias que puedan proliferar en estos sistemas. No existe tampoco un solo método. Existen ya tecnologías desarrolladas para hacer control de calidad de agua de estos sistemas. Seguramente, si requieres más información, con mucho gusto te puedo compartir un par de informativa que hay
al respecto. Acá David Jiménez, que ha estado súper activo en la conferencia, nos dice Ecoplan sin químicos. De pronto te puede apoyar, le puede apoyar el espectador anónimo. Bueno, yo pienso que ya podemos dar por finalizado el espacio de preguntas. Y bueno, Jonathan, nuevamente queremos agradecerte en nombre de ASRA, de Capítulo Colombia, el hecho de que dispongas de este tiempo de manera voluntaria con el fin de transmitir este conocimiento que claramente, por los resultados que vemos a este momento de la conferencia, ha sido de sumo interés. Y bueno, queremos agradecerte. En ese sentido, bueno, voy a pasar a presentar a HighPipe, que es HighPipe Grunfo, han sido los patrocinadores de este espacio de transferencia de conocimiento, lo cual los lleva a ser una empresa con responsabilidad social, digámoslo así, porque este tema va más allá de vender productos, es un tema de poner conocimientos en el mercado con el fin de que podamos lograr generar unos proyectos de mayor competitividad, de mayor eficiencia, sin tener que cometer algunos lapsus en construcción, en diseño, que llevan a nuestros clientes a que no tengan lo que esperan. Entonces, nuevamente agradezco a HighPipe, agradezco a Grunfos por patrocinar este espacio, y bueno, presento a Marco Julián Guerrero, que es el representante y líder de HighPipe, que entre su línea de distribución tiene a Grunfos, y generaron esta alianza pues para tener este espacio aquí el día de hoy. Les cuento también que se vienen más espacios próximamente, los cuales estamos coordinando el día de hoy en conjunto con ellos para transferir conocimiento como parte de la visión de la visión y misión de ASRE a nivel global. Entonces, Julián, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco de los productos que tú tienes, cómo pueden subsanar en algún modo, de alguna forma, pues toda esta información que Jonathan puso sobre la mesa el día de hoy, que ha sido de sumo valor para todos. Adelante, Julián. No se escucha bien, Marco. Se escucha entrecortado. Sí, no, yo logro escuchar entrecortado. No te escuchas. Ahí tienes el micrófono en mute. Oh, creo que hemos perdido a Marco. Marco, te voy a llamar por WhatsApp. Permítame un momento y lo uno a esta conferencia por WhatsApp y de pronto lo pongo acá en altavoz para que pueda. Hola. Ya Hola. te escuchamos. Te escuchamos, Julián. Hola. Hola, te escuchamos. Bueno, buenos días. Vamos rápidamente antes de que se caiga de nuevo la comunicación. Bueno, HighPipe es distribuidor de Grunfos. Tenemos todo el portafolio para ofrecerle con Grunfos al mercado colombiano. Lo que estamos viendo en la diapositiva es el portafolio extendido de Grunfos para Colombia. Contamos con todos los accesorios de codo difusor, válvulas triple servicio. Inclusive estamos llegando a traer los intercambiadores de calor. Jonathan, ¿podemos avanzar? Gracias. Dentro de la línea de bombas, más puntualmente, se tienen las bombas que nosotros llamamos horizontal o las end suction, que son las que hay que alinear frecuentemente, las inline o verticales y las de split case. En las inline verticales estamos estamos impulsando los paquetizados de Grunfos. Jonathan, dale la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, dentro de todos estos comos que nos mencionaba Jonathan anteriormente, cómo vamos a controlar el delta de T, cómo vamos a hacer para la presión proporcional o para la presión constante, lo que preguntaba el ingeniero Sánchez, si ponemos un control, un sensor de presión diferencial a 3/4 partes o lo ponemos a las salidas de la bomba. Actualmente la solución que tenemos en el mercado para eso son estos controles o estos elementos que nosotros llamamos hidro-MPC. El hidro-MPC es un sistema paquetizado que tenemos en el mercado. Él ya viene con toda
la instrumentación de control preinstalada de fábrica. Preinstalada, precalibrada. El tablero que vemos a la izquierda es el control MPC. El control MPC, gracias, el control MPC viene con el software ya preprogramado, ¿sí? Es de muy fácil, ¿cómo se dice? De muy fácil puesta a punto, puesta en marcha del sistema. Es un paso a paso. Todo lo que hablábamos anteriormente, por ejemplo, de si vamos a controlar delta de T en el sistema, si vamos a tener presión constante, si vamos a tener puntos críticos de operación, si vamos a tener curvas de horario en el sistema, el software o el MPC nuestro de Grundfos ya viene con todo eso preinstalado. Entonces, simplemente es seleccionar el modo de operación que va a tener el sistema. ¿Vale? Ahora, paréntesis ahí. Cuando ponemos a trabajar el sistema por delta de T, no quiere decir que no vaya a trabajar por presión. Siempre la variable principal y dominante va a ser la presión, ya sea presión proporcional o presión constante, etcétera, pero frente a todo, frente a cualquier otra variable que coloquemos, vamos a tener la predominación de la presión. Siguiente, por favor. Este es el video de Distributed Pumping. Disculpa, yo te interrumpo. Fue parte de lo que estuvimos diciéndole hace un momento a una de las personas que nos preguntaba de cómo se podría llegar a controlar esto mejor. Este es un corto video de cómo uniendo un buen control y un sistema primario variable, secundario variable, podríamos lograr mejorar. Hay un pequeño, no sé si podamos colocar pause, o sea, un pequeño paréntesis. Dale. Las anteriores diapositivas o las primeras diapositivas mostraban el estado actual del mercado del bombeo, ¿sí? Bombas horizontales, bombas verticales, y todo lo que hemos nombrado el control es lo que se hace o se ha querido hacer en nuestra industria, ¿sí? Nosotros desde Grundfos consideramos que el Distribution Pumping es el futuro del bombeo, ¿sí? El primario y secundario variable, donde vamos a encontrar que desde un solo control, ¿sí? O sea, no estamos adicionando nada más. Desde un solo cerebro podemos hacer distribution pumping. Podemos hacer control de delta de T, etc. Entonces, vamos a darnos cuenta que estamos estamos llegando mucho más allá en la regulación del mercado. Por ejemplo, con el tema de las válvulas energéticas, nosotros ya, dale play por favor al video y nos vamos a dar cuenta cómo entran a trabajar nuestras bombas secundarias. ¿Listo? Entonces tenemos lo convencional, un anillo primario variable. Las válvulas tradicionales nuestras de balanceo, estáticas o dinámicas, ¿sí? El bypass con la válvula de caudal mínimo. Esto es lo convencional que tenemos en nuestra industria, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas empezamos? Empezamos a ver todo el tema de cargas parciales. Siempre el problema va a ser la regulación y garantizar los puntos de diseño de los consultores a cargas parciales, ¿sí? Garantizarlas a cargas full es muy fácil. Aquí el tema y el meollo del asunto son las cargas parciales. Entonces empiezan a jugar los roles las válvulas que miden delta de T o las válvulas proporcionales, los variables de frecuencias en los anillos primarios, etcétera, ¿sí? Para garantizar esos puntos óptimos de operación. Entonces, lo que vemos es un desbalance en el sistema constante. Nosotros, desde Grundfos, tenemos la implementación del Distribution Pumping,
¿Qué es el distribution pumping? Son bombas secundarias que ya vienen, son bombas dedicadas secundarias. Entonces, estas bombas reemplazan totalmente las válvulas de balanceo que nosotros estamos colocando en las unidades terminales. Entonces, ya no vamos a necesitar las válvulas PICB y otras, ¿vale? Estas bombas secundarias, estas bombas secundarias vienen con toda la electrónica del caso, ¿sí? Las podemos programar para caudal, pueden garantizar caudal, vienen con las curvas pregrabadas, entonces ellas pueden determinar a qué caudal está trabajando esa bombita, ¿sí? Entonces el balanceo es automático, el comisionamiento es muy rápido, etc. No sé si Jonathan tenga algo. Listo, entonces, ¿tienes algo más para comentar, Julián? Sí, un poquito más adelante de las marcas Adelante. de Hi-Fi, por favor, Jonathan. Bueno, esto es el esquema en general del Distribution Pumping. Esto es una instalación demo que tenemos en Estados Unidos. Se tiene el reemplazo de todas las válvulas de balanceo por pequeñas bombas de carga parcial, a unidades terminales directamente. Con esto garantizamos el caudal en esos puntos. Son unidades dedicadas, básicamente. Sí. Desde Hi-Fi nosotros somos distribuidores de Grundfos, Evapco, torres de enfriamiento Evapco, el IROMA, que es tubería en polipropileno, y Calefi, que son todas las válvulas de balanceo. Eso en la parte de agua. Y en la parte de tratamiento tratamiento de olores, trabajamos con Greenkeeper, que es una fábrica de carbón activo. Ya. Ok. Bueno, Juliano, muchas gracias por transmitir esta información. Les cuento que en este punto también tuvimos interacción con los participantes, nos preguntaron contactos de ustedes para lograr... disculpa, pues, es que recibir están en mi asesoría mucho más presentación. Si me dejas... Adelante. Dame pantalla. Listo, aquí estoy compartiendo nuestros contactos, ¿vale? Ok, en la parte inferior de la presentación están nuestros contactos. Está mi contacto y está el contacto del ingeniero Jonathan. Ok, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Sin embargo, también a quienes lo preguntaron de manera directa se los compartí. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por patrocinar este espacio a iPipe, a Grundfos. Pienso que ha sido de todo interés. Hemos recibido comentarios de Diana Leaño, donde nos dice felicitaciones por esta presentación, fantástico. También Otto Gutenberg nos dice buenos días colegas, muchas gracias por esta invitación tan importante de estudiar los adelantos técnicos en sistemas de bombeo. Gracias a ASREA, gracias a Caire. Desde Ecuador nos dice Genaro Monero, excelente presentación, saludos. Y bueno, pienso que con esto podemos ya dar por terminado este espacio que abrimos el día de hoy para transferencia de conocimiento. Agradezco nuevamente a Caire por todo el soporte técnico que nos brinda siempre en estos espacios. Agradezco nuevamente a Hi-Pipe y Grundfos por creer en esta iniciativa de transferencia de conocimiento. Y bueno, agradezco a todos los participantes que se conectaron el día de hoy por habernos acompañado y por haber estado pendientes y haber interactuado con nosotros en estos espacios, que seguiremos haciéndolos muy prontamente. Estaremos lanzando el siguiente Desayuna con ASRAE. Bueno, sin más por ahora, muchas gracias. Gracias, Dalia. Te entrego la palabra y creo que ya podríamos cerrar ya la presentación.
Sí, señor, ingenieros, a todos ustedes panelistas participantes, en la mañana de hoy estará disponible en el canal de YouTube de Acare y Asra la grabación de esa conferencia. En el contacto del chat dejamos los datos que ustedes están solicitando para más información y de esa manera entonces finalizamos el espacio del día de hoy. Que tengan todos un grandioso día. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Feliz Jonathan, día, feliz Julián, semana. Andrés, feliz día.